Iniciamos la grabación por si... Listo. Ya estamos grabando por si alguno de ustedes necesita la clase, volver a ver la clase a modo de repaso, ¿no? Bueno, entonces esta guía número 3, o en esta guía vamos a hablar sobre la estructura de la materia y los modelos atómicos, ¿listo? Entonces nosotros ya nos hemos ido acercando a la química desde, digamos, la parte más sencilla que fue lo de la primera clase, cambios de estado, estados de la materia, la energía, como con las definiciones más importantes, que era la química, que era la materia. Pasamos a ver la tabla periódica, que es fundamental en la química, cómo se logró a lo largo del tiempo elaborar esta tabla, cuáles fueron los aportes más significativos que ayudaron en la construcción de la tabla periódica actual. Y ahora vamos a ir a un mundo más pequeño, que es a la estructura propia de la materia. O sea, vamos a hablar ya específicamente del átomo. Recordemos que toda la materia está formada por átomos. El átomo, digamos, como unidad, es la unidad más pequeña, ¿listo? De la materia. Toda forma de vida y lo no vivo está formado por átomos. Pero eso no se sabía hasta hace muy poco, por decirlo de alguna manera. Resulta que el estudio de esto se dio gracias o tras la necesidad de entender por qué las sustancias tenían ciertas propiedades, ¿sí? Porque tenían de pronto tal color, tal forma, tal textura, porque esta es sólida, esta es líquida, esta es gaseosa, o sea, por qué las cosas funcionaban de la forma como funcionaban. Entonces, para llegar a entender eso, lo que se hizo fue realizar o buscar muy adentro qué o por qué estaba formada esa materia, ¿sí? Entonces aquí me hablan que se estudiaban las propiedades macroscópicas, es decir, las propiedades que puedo determinar, digámoslo, con mis órganos de los sentidos, o sea, por ejemplo, un color, un olor, un sabor, una textura. De pronto, cuando yo pongo en reacción una sustancia con otro, algo que es como muy visual, ¿sí? Esas propiedades macroscópicas podían ser entendidas y explicadas a través de las propiedades microscópicas, es decir, todo lo que les decía, el comportamiento de las cosas, las propiedades físicas que tiene, todo se debe a las propiedades microscópicas. Cuando hablo de microscópico, pues hablo de algo que es muy pequeño. Cuando yo hablo de esas propiedades microscópicas, estoy haciendo referencia a niveles atómicos y moleculares, es decir, las cosas se comportan, y se ven como se ven gracias a las propiedades microscópicas, es decir, a cómo los átomos y moléculas se organizan, interactúan, ¿listo? Entonces, de ahí partió todo, de las propiedades y el tratar de entender por qué X cosa tenía X propiedades, ¿listo? Surge a partir de eso. Entonces acá nos dan un ejemplo de lo que les quiero decir. Acá tenemos digamos, un tornillo y acá me están dando una medida de 1 milímetro, ¿sí? 1 milímetro es algo que yo puedo observar todavía con mis ojos, pues. Ese tornillo así tiene unas propiedades macroscópicas, ¿no? Entonces, que es sólido, que es de color gris, que de pronto tiende a oxidarse. Bueno, son muchas las propiedades que uno le puede determinar a ese tornillo en estado macroscópico, o sea, así como unidad grande. Pero resulta que ese tornillo está formado por algo. Ese nivel, digamos, estos dos niveles ya corresponden con lo microscópico, porque son unidades de micrómetros y nanómetros. O sea, son unidades muy pequeñitas que nosotros no podemos percibir con nuestra vista. Tenemos que utilizar un instrumento especializado, ¿no? A nivel microscópico, entonces, ese tornillo está formado por moléculas.
¿listo? Y esas moléculas a su vez están formadas por átomos, que vendría a ser lo más pequeño. Lo mismo pasa en el ejemplo de acá. Entonces tengo esta bota, mide 1 centímetro. Esa bota, no sé, es de caucho, amarilla, brillante. Bueno, si tuviera acá, la tuviera en físico, pues podría ser una descripción mejor, ¿no? Si yo voy a una escala microscópica, pues yo puedo observar como como las fibras, pues, que forman a esa bota. Pero si voy más abajo, al nivel nanométrico, ya voy a ver los átomos, ¿sí? Entonces ya, lo que les digo, pasamos de o explicamos esto, lo físico, lo grande, lo macroscópico, a partir de cómo se comporta a nivel microscópico. ¿Listo? Entonces, todo cuanto existe está formado por materia, tiene unas propiedades y esas propiedades son debidas a esto, al nivel microscópico, es decir, a cómo se organiza, cómo se organizan los átomos dentro de cada material. ¿Listo? La diversidad del comportamiento químico es el resultado de la existencia de unos cuantos cientos de átomos organizados en elementos. Ya vamos a ver cómo se forman los elementos. Por decirlo de alguna manera, por hacer una analogía, nuestro alfabeto, por ejemplo, está compuesto de 27 letras y las combinaciones de esas 27 letras dan una forma infinita de palabras en determinados idiomas, ¿sí? Con solo 27 letras y las combinaciones de las letras, yo puedo tener infinidad de palabras que vienen a formar un idioma, ¿sí? Con los elementos y los átomos pasa lo mismo. Tengo 118 elementos, pero esos elementos combinados de maneras diferentes me van a dar lugar a todas las formas de vida y todo lo no vivo, por decirlo así, que vamos a encontrar en este planeta y fuera de él. Las combinaciones, ¿listo? Entonces acá, volviendo con lo anterior, todas las cosas que observamos alrededor están compuestas por una o más sustancias, que son los elementos. Esto lo vimos pues la clase pasada, ¿no? Los elementos pues los encontramos en la tabla periódica. Yo les decía que los elementos, la gran mayoría, si no estoy mal hasta el 90, no puedo decirlo con certeza, son naturales y los demás ya son sintéticos, ¿sí? Esos elementos a su vez están formados por átomos. Esto es supremamente importante. Un elemento se forma por la unión de átomos del mismo tipo. Ya lo vamos a ver más abajo en el modelo de Dalton. Y el átomo es la unidad más pequeña de la materia. Así se le conoce debido pues al origen de la raíz de su nombre. La materia entonces está constituida por 118 tipos de elementos entre sintéticos y naturales. Véanla acá, 92 de ellos se encuentran en la naturaleza y constituyen todas las sustancias del mundo. O sea, de esos 118, 92 son naturales y pues son los que vamos a encontrar efectivamente en la naturaleza. Listo. A partir de eso, pues nosotros deducimos que toda la materia está formada por átomos, que los átomos son las unidades básicas y estructurales, pero es importante conocer que el átomo a su vez está formado por partículas más pequeñas. El átomo dentro de él tiene unas partículas, son bastantes, pero vamos a trabajar 3 partículas fundamentales que las vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Nosotros sabemos actualmente que los átomos están formados por unas partículas, que átomos de la misma clase forman un elemento químico, que los elementos se encuentran formando toda la materia del universo. Sin embargo, eso tardó muchos años de estudio, investigaciones, trabajo fuerte de parte de ciertos investigadores, ¿no? Y ellos intentaron llegar a esto a partir de el planteamiento de modelos atómicos.
Un modelo atómico pues va a ser una representación de cómo está constituido o cómo se ve un átomo, ¿sí? Pero vamos a ir desde antes de Cristo pues hasta, digámoslo así, la actualidad. ¿Listo? Un modelo es la representación concreta de una teoría. ¿Listo? Es una forma de representar una teoría. Una teoría pues es una propuesta, por decirlo de alguna manera, que ha sido aceptada científicamente porque hay pruebas que, digamos, confirman que eso es cierto. Sin embargo, una teoría con el paso del tiempo puede ser modificada o en muchos casos puede ser sustituida. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver nosotros acá. Listo, hasta aquí vamos bien. Yo escuché pin, pero no era de acá. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Sí, señora. Bueno, entonces nosotros vamos a pasar o vamos a iniciar ahora sí con las teorías más importantes, porque fueron un montón, que nos permitieron construir el modelo atómico actual. ¿Listo? Dentro de las primeras teorías aparecen dos personajes muy importantes que fueron Leucipo y Demócrito. Ellos eran filósofos griegos que se preocupaban por entender qué pasaba si yo cogía un trozo de materia, o sea, de cualquier cosa, y lo dividía muchas veces. ¿Qué pasa si yo cojo, por ejemplo, una hoja de papel y tuviera unas tijeras para cortar esa hoja de papel a nivel molecular y atómico? ¿Qué pasa? ¿Será que llego a una parte que ya no se puede dividir o puedo seguir dividiendo eso sin parar? ¿Sí? Eso fue el interrogante que ellos se plantearon, ¿sí? ¿Será que yo puedo dividir infinitamente cualquier cosa sin llegar a un límite o será que yo voy a llegar a un límite? ¿Sí? Estos filósofos, o bueno, como esto se dio antes de Cristo, más o menos en el siglo V antes de Cristo, pues ellos no contaban con instrumentos de medición para llegar a una conclusión, digámoslo, certera, ¿sí? O sea, ellos hacían como especulaciones, proponían cosas, pero como no tenían en la época instrumentos que de cierta manera validaran lo que ellos estaban proponiendo, pues se quedaba así en una teoría, pero una teoría que no tenía como, digamos, una forma de ser comprobada. Pero muchas de esas teorías que se plantearon hace un montón de siglos antes de Cristo siguen siendo vigentes. En esa época, en Grecia, en ese siglo V antes de Cristo, surgen dos teorías con respecto a eso, a cómo está constituida la materia, ¿sí? Se empezaron a preguntar eso. La materia está constituida, ¿por qué? ¿Sí? Ellos querían saber el porqué de las cosas. Y se establecen dos corrientes, ¿listo? La corriente atomista y la corriente continuista, ¿listo? Que se basaban en la existencia de partes indivisibles o en que siempre se podía seguir dividiendo. Entonces ya vamos a ver los postulados pues de cada una de las teorías. Con respecto a Leucipo, él pensaba que solo había un tipo de materia. Sostenía además que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo, ¿sí? Entonces lo que les digo es como si yo tuviera una hoja y yo la empezara a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Pero resulta que yo tengo unas tijeras que cortan lo que no se ve, o sea, que cortan niveles microscópicos. Entonces él decía, yo voy a llegar con esas tijeras a un punto donde ya no voy a poder cortar más. Voy a llegar a un límite, ¿sí? A partir de los estudios de Leucipo viene un discípulo suyo, Demócrito, y dijo que esas partes que no podían ser divididas de la materia les iban a dar el nombre de átomos, ¿sí? Entonces yo corto, corto, corto y llego a un punto que, ¡pum!, ya no puedo cortar más.
esa partícula que yo me voy a encontrar ahí y que no va a poder ser dividida, le dio o Demócrito la bautizó como átomo. Esa palabra de átomo proviene de la raíz griega o su nombre es de origen griego y significa que no se puede dividir. La palabra átomo quiere decir eso, que no se puede dividir. Entonces, Demócrito dijo que esa partícula que no podía ser dividida más, recibía o él propuso que le diéramos el nombre de átomo. ¿Listo? Entonces, Leucipo y Demócrito son los líderes, por decirlo así, de la corriente atomista, ¿sí? ¿Qué pensaban ellos? Que todo estaba hecho de átomos, ¿sí? Que si dividíamos una sustancia muchas veces llegaríamos a ellos, ¿sí? Que las propiedades de la materia varían según cómo se agrupen los átomos y que los átomos no pueden verse porque son muy pequeños. Y eso efectivamente es cierto. Todo esto sigue siendo vigente, pero vamos a ver que hay un cambio, ¿listo? Pero en la parte que ellos dicen de que todo está hecho de átomos, todavía está vigente, ¿sí? A pesar de que ellos no tenían una forma de comprobar esto, no sé, ellos eran tan tesos que esas conclusiones todavía se mantienen. Entonces, Leucipo y Demócrito son los pioneros de la teoría atomista y estos eran los postulados de esa teoría. ¿Listo? Creían firmemente en el átomo como la unidad más, o sea, como la unidad que no podía ser dividida, o sea, la unidad más pequeña que no podía ser dividida. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí con Leucipo y Demócrito. Vamos bien, preguntas. Sí, Estamos señora. por ahí todavía. ¿Y los demás cómo van? Yo los Sí, escucho. profe. Bien, profe. Listo. Entonces, corriente atomista, digamos que liderada por Leucipo y Demócrito, griegos de antes de Cristo, siglo V antes de Cristo. Leucipo, digamos, llegó a la conclusión de que no podíamos dividir la materia sin límites, que íbamos a llegar a un límite. Y Demócrito bautizó a ese límite, o sea, dijo, voy a encontrarme con una partícula que no voy a poder dividir más, la bautizó átomo. Y el átomo, pues esta es el nombre de la raíz significa eso, que no puede ser dividido. Bueno, en ese mismo tiempo llega un personaje que yo sé que todo el mundo conoce, porque fue un filósofo, perdón, muy influyente, que es el señor Aristóteles. ¿Qué pasó con Aristóteles? Él dijo, no, esa vaina del átomo, esos atomistas están chiflis, eso es mentira. Él dijo, la materia no está formada por átomos, que átomos ni que nada, sino la materia está formada por la combinación de los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Él niega rotundamente la existencia del átomo y dice, toda la materia está formada por combinaciones de los 4 elementos. Esa teoría se llamó continuista, que es la otra corriente. Debido a que Aristóteles pues tenía un gran prestigio, pues ustedes ya saben todos los aportes de Aristóteles, esa idea de que la materia estaba formada por combinaciones de los 4 elementos duró más de 2000 años. ¿Listo? Algo triste, pero pues digamos que en esa época, pues lo que les digo, debido a la influencia que él tenía, pues digamos que de cierta manera se creía ciegamente en lo que él proponía. Entonces Aristóteles, digamos, es pionero de la corriente continuista. ¿Y cuáles eran o en qué creían los continuistas? Negaban la existencia del átomo, o sea, ellos decían los átomos no existen, por ende no hay límite para dividir la materia, o sea, uno no llega a un tope, ¿sí? Sino puede dividir sin límite.
Si las partículas llamadas átomos no pueden verse, entonces no existe. Importante. Todo lo que no se ve, no, digamos de cierta manera, no lo consideraban importante o no lo consideraban materia. Y como el átomo no se ve, entonces eso es una evidencia de que el átomo no existe, ¿sí? No se creía ciegamente en algo que no se podía ver. Los continuistas entonces creían que todas las sustancias estaban formadas por la combinación de los 4 elementos básicos: agua, aire, tierra y fuego. ¿Listo? Desde ahí transcurrieron 2000 años y como que quedó eso ahí, estancado. Y desde esa época, antes de Cristo, nos saltamos hasta 1808. O sea, pasó un montón de tiempo. Y viene un personaje muy importante que retoma las ideas de Leucipo y Demócrito, que es John Dalton. John Dalton ya utiliza experiencias científicas de laboratorio para comprobar lo que Leucipo y Demócrito habían dicho. Ya en 1800 ya teníamos instrumentos especializados para determinar propiedades, para observar a niveles más pequeños. Entonces Dalton ya tenía las herramientas para retomar lo de Leucipo y Demócrito y comprobar lo que ellos habían dicho. Entonces Dalton propone, o bueno, retomando lo de Leucipo y Demócrito, propone o ¿cómo lo diría? Da certeza sobre estos 3 enunciados. Lo primero es que firmemente él dice que la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Sigue empleando este término que ya vamos a ver que ya no puede ser empleado, indivisibles. Sin embargo, Dalton lo decía así: partículas indivisibles llamadas átomos. Entonces acá hay un ejemplo donde me muestran 2 roquitas, ¿no? Una amarillita y una rojita. Resulta que si yo llego y divido esta roquita amarilla y la roquita roja, muchas veces, voy a llegar hasta un límite que van a ser los átomos, ¿sí? En este caso, esta piedra es una piedra de azufre y esta es una piedra de cobre. Entonces él decía, si yo divido esa piedra de cobre, yo voy a llegar hasta los átomos de cobre. Lo mismo es la piedrita de azufre. Si yo cojo y divido esta piedrita de azufre, un montón de veces voy a llegar hasta un tope, hasta un límite que van a ser los átomos de azufre, ¿sí? Entonces, eso es lo más pequeño a lo que yo puedo llegar después de dividir. ¿Listo? Ahora, segundo postulado de la teoría de Dalton, que es lo que les mencionaba yo ahorita al principio. Los átomos de un mismo elemento químico son todos iguales entre sí y diferentes a los átomos de los demás elementos. Entonces, el elemento hidrógeno está formado por átomos de hidrógeno, todos iguales entre sí, ¿sí? Entonces, el elemento como tal, que es el que ustedes encuentran en la tabla periódica, ese elemento que ustedes van a encontrar ahí está formado por elementos del mismo tipo, en mucha cantidad. Entonces, acá el elemento oxígeno está formado por átomos de oxígeno que son exactamente todos iguales unos con los otros, ¿sí? Si yo digo el elemento cloro, pues el elemento cloro está formado por átomos de cloro. El elemento sodio está formado por átomos de sodio. ¿Listo? Claros ahí con esa partecita de cómo se forman los elementos. Sí, señora. Sí, profe. Entonces, siempre que vean un elemento químico, el que sea, ustedes deben tener la noción de que ese elemento está formado a su vez de átomos de ese tipo. Les vuelvo y retomo. El elemento nitrógeno está formado por átomos de nitrógeno, ¿sí? Y así sucesivamente. El elemento helio está formado por átomos de helio. ¿Listo? Eso es supremamente importante.
El elemento no es lo más pequeño, sino el átomo, ¿sí? Y el átomo forma el elemento. Ya entre un elemento y otro, pues lógicamente voy a ver unas diferencias, ¿no? Pero el elemento como tal, así como ustedes lo van a encontrar en la tabla periódica y en la naturaleza, está formado por átomos del mismo tipo. ¿Listo? Bueno, siguiente postulado, los compuestos se forman al unirse los átomos de dos o más elementos en proporciones constantes y sencillas. Entonces, ya para 1800 nosotros conocíamos algunos elementos químicos, pero también algunos compuestos, ¿sí? Cuando yo hablo de compuesto o de molécula, yo ya voy a hablar de la unión de dos o más elementos. Átomos no, unión de dos o más elementos, ¿sí? Cuando yo hablo de la molécula del agua, que es esta que ustedes ven acá en el ejemplo, yo digo molécula de agua por eso, porque está formada por dos elementos diferentes, por el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando yo ya combino esos elementos de esa tabla periódica, ya no tengo elementos sueltos, sino tengo compuestos y moléculas. Y ellos se van a unir siempre en proporciones constantes y sencillas. O sea, la molécula de agua se combina, creo que eso lo vimos en la primera sesión, se combina siempre, o sea, el porcentaje de hidrógeno versus el porcentaje de oxígeno siempre es el mismo. Sea el agua de aquí, el agua del África, el agua de la China, el agua de donde sea, a nivel molecular, o sea, a nivel de sus moléculas, todas son exactamente iguales, porque ellas se forman siempre así, guardando unas proporciones iguales. Entonces, esto también es uno de los postulados de Dalton. Dalton entonces es el segundo personaje que nosotros retomamos hoy en clase, importante para la postulación del modelo atómico actual. ¿Listo? Hasta aquí alguna pregunta con respecto a Dalton, a los postulados de Dalton, ¿todo bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno, resulta que en esa época, bueno, siempre han existido los fenómenos eléctricos. La electricidad propiamente, a nivel natural, no sé, una tormenta eléctrica, un rayo, un trueno, bueno. A nivel natural, digamos que habían muchos fenómenos que demostraban algo, que demostraban que ahí habían interacciones eléctricas, o sea, que ahí había algo, ¿sí? Ese algo que confería esas propiedades eléctricas, pues no se sabía qué era, ¿sí? Pero las cosas tienen propiedades eléctricas por una razón de ser. Y ninguno de los modelos que habían sido propuestos hasta la época comprobaban o daban respuesta a por qué habían sustancias o por qué habían fenómenos que tenían manifestaciones de tipo eléctrico. Para explicar esos fenómenos que les acabo de mencionar, los científicos idearon un modelo según el cual los fenómenos eléctricos son debidos a una propiedad de la materia llamada carga eléctrica. Entonces ellos decían, si una sustancia o un fenómeno tiene propiedades eléctricas, es porque tienen es debido a otra propiedad que es la carga eléctrica. O sea, hay una carga. Las propiedades de los cuerpos se deben a la existencia de dos tipos de carga. O sea, un cuerpo tiene propiedades eléctricas porque presenta en su interior dos tipos de cargas que son de naturaleza opuesta, ¿no? Cargas positivas y negativas. Eso, por ejemplo, ustedes lo ven para las pilas, que el polo positivo y el polo negativo. A eso hago referencia con carga positiva y negativa. Sin embargo, cuando yo hablo de cargas, debo respetar como unas leyes también, que son estas que ustedes ven acá en la imagen. Nosotros, o bueno, se sabe que
cargas que tengan el mismo tipo se van a repeler. ¿Listo? Entonces nosotros acá en la imagen vemos que estas dos cargas negativas, las flechas apuntan hacia lados extremos, es decir, que ellas se repelen, o sea, tienden a estar separadas unas de las otras. Lo mismo pasa con las dos positivas. Entonces, dos cargas positivas se van a repeler, o sea, van a ir como hacia extremos opuestos, al igual que dos cargas de tipo negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando las cargas son distintas? Cuando las cargas son diferentes, pues hay una atracción. Entonces, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, que es lo que vemos nosotros acá. En general, la materia se encuentra en un estado eléctricamente neutro, ¿sí? Nosotros el elemento químico o, bueno, la piedra de alumbre, la piedra de azufre, la molécula de agua, la materia como tal en estado natural se encuentra en estado neutro. ¿Qué quiere decir que esté en estado neutro? Que tiene la misma cantidad de cada tipo de carga, es decir, que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Cuando un fenómeno, cuando una sustancia manifiesta su naturaleza eléctrica, cuando gana o pierde algún tipo de estas partículas, ¿sí? Cuando pierde algún tipo de carga, cuando pierde una carga positiva o cuando gana una carga positiva. ¿Listo? Listo. Entonces acá lo que les decía, si adquiere carga, tanto positiva como negativa, es porque tiene más cantidad de un tipo que de otro. ¿Listo? Ahora, ¿a qué viene el carretazo de las cargas eléctricas? Resulta que cuando yo digo el átomo es lo más pequeño y no voy a poder dividir y no hay nada más de ahí para abajo, yo estoy negando la existencia de estas cargas, ¿sí? Esa carga positiva y esa carga negativa existen, pero en esa época no se conocía la existencia de ellas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, Dalton, o sea, para siglo X, perdón, 1800, pleno siglo XIX, había demostrado que la materia estaba formada por átomos, o sea, él demostró que los aportes de Leucipo y Demócrito eran válidos. En el siglo XVIII, entonces, existe la experiencia de fenómenos eléctricos que demostraban que la materia podía ganar o perder cargas. Esto es muy importante para todo lo que viene, la existencia de esas cargas que todavía no se sabía de dónde venían, de qué partícula provenían, o sea, todavía no había respuesta para eso. Sabíamos que había unas cargas, que habían cargas diferentes, pero no se conocía las partículas a las cuales se le atribuían esas cargas. Por tanto, acá es muy importante, esas cargas eléctricas debían estar de alguna forma en el interior de los átomos, ¿sí? Si yo hablo de esas cargas positivo o negativo, pues esas cargas como son muy pequeñas, evidentemente no las puedo ver. Entonces van a estar por allá, bien abajo, bien adentro. Y lo más lógico es que esas cargas se encontraran al interior de los átomos, ¿sí? Por dentro. A partir de esto, se dice que la teoría de Dalton, por ende, es errónea. ¿En qué sentido? En que él dice que los átomos son indivisibles e inalterables. Si yo digo que algo es indivisible, quiere decir que yo ya no voy a encontrar como algo más allá. Pero resulta que estas partículas eléctricas debían estar dentro del átomo. Por ende, el átomo sí se puede dividir más. Entonces, el hecho de decir que los átomos son indivisibles, pues es un concepto erróneo. ¿Listo? Ya no se utiliza. Sin embargo, Dalton lo proponía así. ¿Listo? Debido a que no podían verse los átomos, se realizaron experimentos con tubos de descarga, que es el experimento de los tubos de los rayos catódicos, para observar estas partículas. A esas partículas que se encuentran dentro del átomo se les llamó partículas subatómicas. Entonces, una partícula subatómica es una partícula que yo voy a encontrar
dentro de un átomo. ¿Listo? Por eso el nombre es subatómico, partículas que están dentro del átomo. Esas partículas no pueden ser vistas fácilmente, sino a través de, digamos, unos experimentos que se realizaron en unos tubos que se llamaban tubos de rayos catódicos. Entonces se pasaban unas corrientes, se sometía a la sustancia a un campo magnético, había una emisión de energía en forma de luz y eso daba evidencia de la naturaleza de la partícula. Si nos da tiempito, vemos el video donde vemos el experimento de tubos de rayos catódicos. Sin embargo, es importante saber que ese experimento del tubo de los rayos catódicos normal y modificado fue el que permitió identificar las partículas subatómicas. Vuelvo y le repito, cuando digo partícula subatómica, es una partícula que voy a encontrar dentro del átomo. ¿Listo? Bueno, acá me hacen la descripción de cómo es cómo son los tubos como tal. Lo que les digo de pronto, al finalizar la clase, pues vemos el video de los tubos de los rayos catódicos y nos da pues el tiempo. Bueno, resulta que entonces ya sabemos que el concepto de que el átomo es indivisible es erróneo. Sí hay unas partículas con carga eléctrica que vamos a encontrar dentro del átomo. Pero ¿cuáles son esas partículas? Hay tres partículas fundamentales, ¿sí? Porque es que ya después se dieron cuenta que esas partículas a su vez estaban formadas por otras. Sin embargo, el comportamiento eléctrico como tal de las sustancias se deben a dos partículas fundamentales de las tres. Entonces vamos a hablar de tres partículas fundamentales que forman a todos los átomos y cómo fueron descubiertas así rápidamente. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, con eso de partículas subatómicas, todo claro hasta ahí. Los escucho a ver cómo van. Sí, Sí, señora, señora. todo claro. Listo, cualquier cosita, pues me preguntan, ¿listo? Bueno, la primer partícula subatómica detectada fue el electrón, ¿listo? Esta es la primera partícula que se detectó. Ya había una certeza de que existía una partícula, que existían unas partículas con carga, sin embargo, pues no se habían descubierto. Entonces, la primera partícula que se descubre es el electrón en 1897 por J.J. Thomson. Él va a proponer un modelo que es el siguiente que vamos a ver. Sin embargo, este científico es es de gran importancia por eso, porque realizó experimentos en tubos de descarga de gases, es decir, utilizó los rayos catódicos y al estudiar las partículas que formaban a esos rayos, aquí más o menos está el experimento, es un experimento bien complejo, pero pues a grosso modo ahí nos tratan de explicar. Al estudiar las partículas que formaban esos rayos que ustedes ven ahí, o sea, cuando yo hablo de rayos catódicos, el experimento como tal se llama o se realiza en un tubo de rayos catódicos. Pero los rayos catódicos, que son estos amarillos, pues están formados por unas partículas, ¿sí? Ellos estudiaron esos rayos, o sea, ese amarillito, ese haz de luz amarillito, y él observó que las partículas, bueno, que el comportamiento de ese rayo siempre era el mismo, cual fuese el gas del interior. O sea, ellos ponían un gas ahí y lo sometían a un campo magnético. Ustedes acá ven ahí un polo negativo y un polo positivo, ¿sí? Y ellos sometían ese gas a distintas condiciones. Una de ellas, pues, es a un campo magnético, ¿sí? Y resulta que ellos se daban cuenta que siempre tenía el mismo comportamiento, por decirlo así, que siempre iba hacia la misma dirección. Cuál fuese el gas del interior, es decir, se cambiaron los gases, se utilizaban gases, y él cambió los gases varias veces para saber si cambiaba el comportamiento, y resulta que no. A partir de eso, él dedujo que en el interior de todos los átomos existían una
o más partículas con carga negativa llamadas electrones. J.J. Thomson, pues fue el que le acuñó el nombre de electrones a la partícula con carga negativa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. El electrón es la partícula que tiene carga negativa. ¿Cómo más o menos yo explico eso así brevemente? Si ustedes ven, hay algo que sale del polo negativo y viaja hacia el polo positivo. Recordemos que cargas opuestas se atraen y acá se está viendo ese fenómeno. Hay algo que salió de lo negativo y se está yendo hacia lo positivo. Eso me daba una certeza de que la partícula que se estaba formando ahí pues era de naturaleza negativa. Y a esa partícula, pues J.J. Thomson le dio el nombre de electrón. Ustedes ven ahí una E menos, el electrón se suele representar así, con una letra E y el signo menos, que significa que el electrón es de carga negativa. Esto es muy importante que lo tengan presente, cada partícula y cuál es su carga, ¿no? Bueno, luego del electrón viene el descubrimiento de la otra partícula, que es la partícula positiva, que es el protón. El descubrimiento del protón está un poco enredado históricamente. Eugene Goldstein, digamos que hizo como un acercamiento a lo que podría ser o a lo que podrían ser los protones, ¿sí? O sea, él hizo unos experimentos y encontró un comportamiento, digamos, inverso al que vimos acá. O sea, algo que salía del polo positivo y viajaba hacia el negativo. Sin embargo, el descubrimiento del protón como tal se le atribuye a Ernest Rutherford en 1919. O sea, Eugene Goldstein hizo el experimento como tal, pero lo que observó no era como tal el protón. Ya Ernest Rutherford hace un experimento diferente, bombardeando nitrógeno con partículas alfa. Una partícula alfa, si no estoy mal, es un átomo de helio. Y encontró destellos asociados a la presencia de un núcleo de hidrógeno. Por estas razones sugirió que el núcleo de hidrógeno, que en esa época se sabía que su número era 1 atómico, debía ser una partícula fundamental. Para 1920 le denominó protón, del griego protos, que significa primero. Acá es muy importante esto, el hidrógeno no es no es el protón como tal. Sin embargo, se confundió con el hidrógeno por el peso, por el peso que tenía. Pero no, o sea, lo que observó Ernest Rutherford no fue un átomo de hidrógeno, sino observó fue un protón como tal, que se desprendía de un átomo de helio. Que les digo, esto de los rayos, estos experimentos fueron bastante complejos, pero entonces aquí, como para resaltar, entonces hasta 1920, Ernest Rutherford detecta la segunda partícula que denominó protón, y el protón entonces, como les digo, es la partícula con carga positiva. ¿Listo? La carga es la misma que la del electrón, pero opuesta. O sea, el protón es positivo y el electrón es negativo. Sin embargo, la masa varía. O sea, el electrón tiene una masa muy pequeña, casi 1837 veces menor que la masa del protón. Esto va a ser muy importante más adelante. Entonces, para 1920 ya se conocía la partícula negativa, que es el electrón, y la partícula positiva, que es el protón. Ahora falta una última partícula fundamental, que es el neutrón. Esa palabra neutrón, digamos que de cierta manera lo podemos relacionar como con neutro, ¿sí? Un neutrón no tiene ningún tipo de carga, ¿listo? El neutrón lo que va a hacer es que va a aportar masa al átomo, más no carga. Entonces, mediante diversos experimentos se comprobó que la masa de protones y electrones no coincidía con la masa total del átomo, ¿sí? Hay dos
parámetros muy importantes que uno maneja bastante en química, que es el número atómico y la masa atómica. Más abajo los vamos a ver. Resulta que la masa de los átomos no coincidía con la masa que se había registrado de protones y electrones. Entonces ellos dijeron, ahí falta algo. Falta una o varias partículas que le confieren masa a ese átomo. Ahí viene Ernest Rutherford, también pionero de un modelo atómico, y él supuso que debía existir otra partícula subatómica diferente a los protones y electrones. Hasta 1932, J. Chadwick descubre cuál es esa partícula que hacía falta. Como esa partícula no tiene carga, recibe el nombre de neutrón. Es una partícula que no tiene ningún tipo de carga. Como no tenía carga, pues la verdad la partícula fue bien difícil de descubrir, porque pues no había, digamos, un comportamiento diferente frente a un campo magnético, por ejemplo. Esos neutrones son partículas sin carga, pero de masa algo mayor que la masa de un protón. Entonces acá abajo más o menos me hacen la relación. Los protones y los neutrones tienen aproximadamente la misma masa y son los responsables de la masa del átomo, porque la masa del electrón es muy pequeña. Un electrón es una partícula muy, muy, muy pequeña, de masa muy pequeña. Por ende, la masa del electrón no se tiene en cuenta para la masa del átomo. Ya lo vamos a ver ejemplificado para que ustedes vean o comprendan un poquito más esto. Entonces, tenemos tres partículas fundamentales en todos los átomos. Electrones, que es la partícula negativa, protones, que es la partícula positiva, y neutrones, que es una partícula que no tiene ningún tipo de carga. ¿Listo? Ahora, a partir de los descubrimientos, digamos que no vamos en orden como tal. Primero quería mostrarles las tres partículas subatómicas y en qué orden se descubrieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque asimismo se fueron desarrollando los modelos, ¿sí? Entonces, un modelo que ustedes van a ver bastante es el modelo de Thomson o el modelo de pudín de pasas, así se le llamó, y se propuso en 1904. En esa época, si no estoy mal, él fue el responsable o él fue el que descubrió el electrón, ¿sí? J.J. Thomson en 1897. Y en esta época, cuando él propuso su modelo, pues todavía no se tenía certeza de las otras dos partículas, ¿sí? Solamente se sabía que existía el electrón y ya se le había dado el nombre. J.J. Thomson entonces propuso que la mayor parte de la masa del átomo correspondía a la carga positiva, que ocupa la mayor parte del volumen atómico. Entonces él decía, voy a dibujar, o su modelo es este, ¿no? Una esferita, esa esfera ocupa casi todo el volumen del átomo y es una esfera totalmente positiva, ¿sí? Porque él sabía que había una carga positiva. Sin embargo, en esa época no se había descubierto. Los electrones, pues él los descubrió, pero la partícula positiva todavía no se había descubierto. Entonces, ¿cómo es el modelo de él? Entonces, él imaginó el átomo como una especie de esfera positiva, véanlo acá en el fondo, continua, en la que se encontraban incrustados los electrones. Entonces, ustedes ven que es como el coronavirus, no mentiras, pero es una bolita positiva y tiene las partículas negativas pegadas a ella, ¿sí? Se van adhiriendo ahí. Por esa forma que tiene, se le dio ese nombre del modelo de pudín, ¿qué? De pudín de pasas o de uvas pasas, bueno, más o menos se parecía como a eso. Ese modelo de Thomson, digamos que fue bastante importante porque explicaba algunos fenómenos que no se habían podido explicar antes, ¿sí? Uno, daba respuesta al fenómeno de la electrización. Entonces, él argumentaba que el exceso de efecto de electrones, recuerden que los electrones son los negativos,
es el responsable de su carga negativa o positiva. Entonces, los electrones son los que, la ganancia o pérdida de electrones son los que le van a conferir una carga a el átomo, ¿listo? Los átomos recuerden que naturalmente están en estado neutro, pero bajo ciertas condiciones esos electrones se pueden perder o se pueden ganar. Y ahí es cuando se da el fenómeno de la electrización. Este modelo explicaba la formación de iones. Cuando hablo de un ion, vuelvo con lo mismo. Es un átomo que ha ganado o perdido electrones. ¿Listo? Entonces, este modelo me permitía explicar eso. Entonces, si yo quito un electrón, tengo un compuesto con carga positiva y si le regalo un electrón, pues tengo un compuesto con carga negativa. Aquí va, si un átomo pierde uno o más electrones, adquiere carga positiva, que es lo que llamamos un catión, y si gana uno o más electrones, no sino electrones, adquiere carga negativa, que es un anión. ¿Listo? Importante pues que él involucra ya las cargas, ¿sí? Dalton no involucraba, o sea, él decía que el átomo era, por decirlo de alguna manera, la esfera roja, y paré de contar, sin ningún tipo de carga. Ya Thomson involucra los dos tipos de cargas, la positiva y la negativa. Sin embargo, como él había descubierto apenas los electrones, pues ese fue el modelo que él propuso. Todavía no se conocían las otras partículas. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí con el modelo de Thomson. Preguntas con el modelo. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno. Luego de Thomson, entonces viene Rutherford en 1911. El modelo de él también se planteó antes del descubrimiento de los protones y los neutrones, ¿sí? Pero, ¿cuál es la importancia del modelo de Rutherford? Que él lo que va a hacer es localizar las partículas. Sin haberlas, sin tener un conocimiento, él hizo una localización, o sea, él dividió el átomo como por partes, por decirlo así. Él dijo lo siguiente, y esto ya lo voy a leer conforme a lo que ya se sabe, ¿sí? Sin embargo, lo que les digo, él, o sea, en esa época todavía, hasta ahora se conocían los electrones, no más. ¿Qué decía Rutherford? Que el átomo iba a tener una zona central o núcleo, ¿sí? Eso todavía es vigente. El átomo tiene un núcleo, que es la parte central. Y en ese núcleo se va a encontrar la carga positiva, total positiva. Nosotros sabemos actualmente que la carga positiva se le debe a los protones. Sin embargo, en esa época no se sabía. Entonces él dijo, va a haber un núcleo y en ese núcleo se va a encontrar la carga total positiva del átomo. Vuelvo y le repito, ya sabemos que esa carga se le debe a los protones. Y la mayor parte de la masa del átomo, o sea, el núcleo es el responsable de la masa de todos los átomos. O sea, la masa del átomo se concentra en el núcleo. Ahora sabemos que la masa es la suma de los protones y los neutrones, ¿sí? Eso me da resultado la masa. Sin embargo, en esa época no se conocía, vuelvo y les repito. Ahora, ¿qué pasa con ese? ¿Qué hay alrededor del núcleo? Hay una zona externa, o sea, fuera del núcleo, que él denominó corteza, y él decía que alrededor de ese núcleo los electrones iban a estar girando. Más o menos así es el modelo, o sería una propuesta de modelo de Rutherford. Sin embargo, esto no se conocía todavía. O sea, él dijo, efectivamente, la carga positiva va a estar acá, pero no sabíamos todavía que eran protones y neutrones. Entonces, a esto me refiero, o a esto se refería Rutherford. Una parte central llamada núcleo, y alrededor de ese núcleo se iban a encontrar los átomos girando en una corteza, ¿sí? Por fuera. ¿Qué se establece dentro del modelo de Rutherford? Que la carga positiva va a compensar la carga negativa, ¿sí? Lo que hablábamos de los átomos neutros, ¿listo? Tan, tan, tan.
El núcleo contiene, por tanto, protones en un número igual al de los electrones de la corteza. Bueno, esos son deducciones del modelo porque, vuelvo y repito, protones y neutrones todavía no se habían descubierto. Pero la importancia de Rutherford es esa. Proponer unas zonas, unas partes del átomo, una parte central que llamo núcleo y una parte o una corteza que es lo que vamos a encontrar alrededor de él. ¿Listo? Vamos bien ahí con este modelo de Rutherford, ya casi acabamos los modelos. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, señora. ¿Los demás cómo van? Bien, profe. Bueno, gracias. Ahora, viene un modelo supremamente importante que es el modelo de Bohr. Bohr es digamos, como ¿cómo lo diría? Como el pionero para el modelo, o es un personaje muy importante para el establecimiento del modelo atómico actual, ¿sí? Bohr en 1913 demostró que los electrones, en este caso de los átomos de hidrógeno, existen en órbitas o niveles de energía, ¿sí? Esas órbitas son de tipo o tienen una forma esférica, que es lo que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Esta es la representación del modelo atómico de Bohr. Entonces, él estudió el hidrógeno y se dio cuenta que los electrones se encontraban girando en esferas, y a esas esferas él les llamó órbitas, ¿sí? Importante, él dijo que esas órbitas iban a tener un valor de energía, ¿sí? Cada órbita uno actualmente la conoce con un número o con una letra. Entonces ya veamos para allá. Postuló por ende una nueva teoría atómica de la materia y concluyó que los electrones giran alrededor del núcleo, o sea, el núcleo lo conservamos igual, pero los electrones giran alrededor siguiendo órbitas circulares definidas. ¿Listo? Cada órbita tiene un valor energético, lo que les decía, tiene un valor de energía y a ese valor le vamos a llamar nivel de energía. O sea, cada órbita corresponde con un nivel de energía. Entonces tenemos la primera órbita sería el nivel 1, la segunda el nivel 2, la tercera el 3, la cuarta el nivel 4 y así sucesivamente. ¿Cuántas órbitas tengo? Eso depende de cada elemento, o sea, cada átomo, perdón, de cada átomo. Cada átomo tiene una distribución atómica diferente, ¿no? Porque la cantidad de electrones, protones y neutrones cambia, ¿sí? Entonces, él en su modelo plantea los electrones girando alrededor del núcleo, pero en unas órbitas circulares. Cada órbita tiene un valor, un nivel de energía o corresponden con un nivel de energía que también se relacionan con capas. Entonces el nivel 1 sería la capa K, el nivel 2 sería la capa L, el nivel 3 la capa M y así sucesivamente. Solo puede existir un número específico de electrones en cada nivel de energía. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Cuando un electrón pasa de un nivel a otro, debe absorber la cantidad de energía que corresponde a la diferencia entre los dos niveles. Es decir, si yo quiero saltar de 1 a 2, debo absorber mucha energía para hacer ese salto. Si el electrón desciende, es decir, si vamos del 2 al 1, debe liberar la cantidad de energía equivalente a la diferencia entre los dos niveles. O sea, para subir, debo absorber energía. Y para bajar, debo liberar energía. Pero así es como ustedes van a ver, y este es el modelo que, por ejemplo, uno utiliza mucho en el colegio, sobre todo para la parte de distribución atómica. Entonces, uno no alcanzamos pues por tema acá verlo. Pero esto a partir de la configuración electrónica, nosotros podemos
realizar y proponer el diagrama de atómico de Bohr, el modelo de Bohr, para cualquier elemento. ¿Listo? Entonces, es un modelo que todavía está vigente, más por temas académicos que por temas científicos. Sin embargo, es un modelo muy importante. Tiene algunas limitaciones, sobre todo al momento de explicar el comportamiento de los electrones. Por ende, tuvo que ser modificado, ¿sí? O sea, no es que esté mal, sino que le faltaban cositas y esas cositas pues se fueron de cierta manera descubriendo al paso del tiempo por otros personajes. ¿Listo? Entonces, este es el modelo de Bohr, así como ustedes lo ven ahí. Los electrones entonces ya giran en órbitas definidas. Recordemos que en el núcleo tenemos protones, que son los positivos, y neutrones que no tienen carga. ¿Listo? Eso no se les vaya a olvidar. Bueno, el modelo atómico actual es una construcción del aporte de muchos científicos. Aquí, aquí están los nombres de algunos de los principales representantes. Ese modelo actual se conoce como el modelo mecánico cuántico de la materia. ¿Listo? ¿Qué cambia de este modelo al modelo del modelo de Bohr a este modelo? El núcleo sigue estando igual. Ocupa la zona central, está formado por protones y neutrones y concentran prácticamente toda la masa del átomo. O sea, el núcleo, así como lo propuso Bohr, se mantiene igual. Y como se propuso desde Rutherford, ¿no? Eso viene desde antes. ¿Qué cambia? En el lugar, cambia el lugar donde voy a encontrar a los electrones. Resulta que Bohr decía que estaba en órbitas circulares bien definidas. Acá ya no hablamos de órbitas como tal, sino hablamos de nubes electrónicas. ¿Listo? Entonces, los electrones tienen un comportamiento tanto de onda como partícula y por ende no se pueden encontrar como en un lugar fijo, sino se van a encontrar, sí, orbitando, es decir, alrededor del núcleo, pero en una nube electrónica. Una nube electrónica, pues es como ustedes lo ven ahí, una nube que tiene muchos electrones. Entonces, en esa nube electrónica se encuentran los electrones, no tan organizados como en el modelo de Bohr. Este modelo, pues no es tan sencillo como lo pintan, es un modelo complejo, ya hablamos de números cuánticos, hablamos de nodos, hablamos de otras partículas, pero a rasgos, digamos, a grandes rasgos, este es el modelo actual, más o menos así como ustedes lo ven. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Estos digamos que son los modelos más importantes propuestos hasta el momento del átomo. ¿Pueden haber más? Efectivamente sí. ¿Hubieron más? Sí. Pero estos son los fundamentales. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Justo. Todo claro, profe. Sí, señora. Listo, gracias. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a centrarnos un poquito en las propiedades de los átomos. Vamos a hablar a grandes rasgos de las otras partículas que yo les mencionaba, que se encuentran también en el átomo, pero que digamos que sí son importantes, pero como yo les decía, nos centramos en las tres porque son las responsables protones y electrones son los responsables de las propiedades eléctricas de las sustancias. Los avances de la química a través del tiempo han permitido establecer hoy en día que las partículas subatómicas están formadas a su vez por otras partículas. Hablamos de partículas bosónicas, o sea, las partículas bosónicas son las que forman las partículas subatómicas. Tenemos los fotones, los gluones, los piones. Entonces, los protones y los neutrones están formados, por ejemplo, por los quarks. Aquí está. Protones y neutrones están formados por quarks. Los quarks, a su vez, están formados por gluones.
Entonces, esto es una vaina de, eso es como esas cositas, esas muñequitas chinas, que hay una grande y uno le quita la tapa y hay otra adentro y le quita la tapa y hay otra adentro y así. Más o menos así es esto. Entonces, tengo las partículas subatómicas, que son estas tres, pero esas partículas están formadas por otras partículas y esas partículas están formadas por otras partículas y así sucesivamente. Sin embargo, las características físicas y químicas de todos los átomos se deben a las tres partículas fundamentales. Aquí vuelvo y se las pongo con su carga respectiva y les recuerdo, ¿no? Protones con carga positiva, neutrones sin carga, electrones con carga negativa. ¿Listo? Las dos primeras, protones y neutrones, las encontramos en el núcleo y los electrones a los electrones los vamos a encontrar en la periferia del núcleo, es decir, trayendo a colación el modelo actual, se encontrarían en la nube electrónica, pero la nube electrónica pues evidentemente se encuentra alrededor del núcleo. Listo. De acuerdo con la cantidad de partículas, hablamos de las tres fundamentales, un átomo presenta propiedades que lo caracterizan. Propiedades como, o tienen unos, sí, propiedades, como el número atómico, la masa, el número de masa, la masa atómica, los isótopos, entre otros. Vamos a ver, digamos, algunas de las propiedades más importantes que van a definir las características, muchas de las características de los átomos, y con eso pues finalizaríamos la parte de la guía, la parte teórica ya casi finalizamos, hoy ha sido un poquito rápido. Bueno, un parámetro muy importante para estudiar el comportamiento de cualquier átomo es su número atómico. ¿Listo? El número atómico indica la cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo. Esas cargas positivas, ¿a cuál partícula era que se las debíamos? ¿Qué partícula es la que me da esa carga positiva? Ahí está, los protones, ¿listo? Entonces, el número atómico de cierta manera me indica la cantidad de protones que hay en ese átomo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el átomo es neutro, que es, digamos, en casi la mayoría de los casos, ese número va a coincidir con el número de electrones, ¿sí? Entonces, el número de protones y el número de electrones van a ser siempre los mismos, siempre y cuando el átomo esté en estado neutro. El número atómico nosotros lo vamos a representar con la letra Z en mayúscula, ¿listo? Entonces, siempre que vean esa Z es indicativa del número atómico. Por ejemplo, el oxígeno presenta un número atómico de 8. ¿Qué quiere decir un número atómico de 8? Que tiene 8 protones y por ende 8 electrones si el átomo está en estado neutro. 8 protones en su núcleo y 8 electrones en su periferia. Voy a ver si pongo acá nuestra tablita periódica. Y entonces ustedes ven acá, en esta tabla periódica, bueno, el número atómico siempre es un número entero, ¿listo? Porque nosotros hablamos de una partícula, dos partículas, sí, o sea, hablamos en números enteros. 2 protones, 10 protones, 10, 20 electrones, o sea, hablamos en enteros. En esta tabla periódica, el número atómico, como ustedes lo ven acá, lo encontramos en la parte superior izquierda. Entonces, del hidrógeno el número sería 1, del helio sería el número 2, del litio sería el 3. Recordemos que en la clase pasada nosotros veíamos que la tabla periódica actual, que es esta, se encuentra ordenada por número atómico creciente. Entonces, si ustedes ven, vamos en orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar al 118, que es el último. ¿Listo? Pero entonces, número atómico, entonces en esta tabla ustedes tendrían que buscar en sus tablas periódicas en qué lado está. Se encuentra en la parte superior izquierda y es un número entero, ¿sí? En este caso, el oganesón es un elemento de número atómico 118. Ese 118, ¿qué me indica? Que tengo
Bueno, sí, ¿qué me está indicando ese número 118 con respecto a las partículas? ¿Cuántos 118 protones. Sí, que tengo 118 protones y por ende 118 electrones, ¿sí? Entonces, en este caso, ese número atómico vendría a ser igual a la cantidad de protones y a la cantidad de electrones. El hierro, por ejemplo, acá, número atómico ¿de cuánto es? 26. De 26. Ese 26 me indica que tengo 26 protones. ¿y los electrones cuántos tendría? 26. 26. 26 también. ¿Listo? Esto es supremamente importante y esto lo vamos a aplicar en un ejercicio del taller, que es lo último. Entonces eso es importante. 26 en el caso del hierro. 26, número atómico 26. Recuerden que el número atómico lo simbolizamos con la letra Z. Y ese 26 me indica que tengo 26 protones y 26 electrones si el átomo está en estado neutro. Siempre es importante eso. El bromo, lo mismo, ¿no? Número atómico 35. Eso me indica que tengo 35 protones y 35 electrones. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. dime. Es que tú dices que, o sea, eso quiere decir cuando está en estado neutro, ¿sí? Y cuando no, entonces, ¿cómo Cambia. sabemos que no está en estado neutro? Digamos que ahí, por ejemplo, si yo les llegara a presentar el bromo, esperen, les muestro las tablitas. Resulta que, aquí está. Si yo les pinto el elemento tal y como está acá en la tabla periódica, o sea, les pongo el bromo Br, el neón Ne, el cobalto Co, o sea, tal como ustedes lo encuentran en la tabla periódica, ahí está en estado neutro. Ahora, si yo se los presento algo así, no sé si esperen a ver si lo alcanzamos a ver, con un número y una carga al lado, eso ya es un ion, ¿sí? Entonces, en estos casos sí cambia, ¿sí? Porque aquí o perdí electrones, que es el caso de todos los que están con signo positivo, o gané electrones, que es cuando lo encontramos con signo negativo. Entonces acá digamos que para la clase no vamos a aplicar la parte de los iones, pero es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, cuando ustedes vean el elemento acompañado de un signo, sea positivo, negativo, y un número, eso ya es un elemento iónico. Es decir, ya no corresponde la definición o ya no corresponde, sí, la Z ya no sería igual a la cantidad de protones y electrones. Ahí cambia la cantidad de electrones que yo voy a tener. ¿Listo? Porque los Profe, nos positivos decías que cuando aparece una suma es cuando pierden, o sea, pierden. ¿cómo fue lo que Va dijiste al ahí? revés, va inverso. Cuando vean un signo positivo, ese signo positivo me indica que ese elemento perdió electrones. ¿Por qué? Cuando el átomo pierde electrones, va a quedar con un exceso de cargas positivas. Por eso, eso va inverso. Entonces, cuando vean el signo positivo, eso es un indicativo de que ese elemento perdió electrones. En contraposición, si lo ven con signo negativo, es que ganó electrones. Acá hay una mezcla, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, moléculas como el amoníaco, como el oxocloro, no sé qué. Aquí esto es más complejo aún porque esos ya son iones moleculares, ¿no? Pero atómicamente entonces también ustedes pueden llegar a ver estos casos. Siempre que vean lo que les digo, el elemento acompañado de un signo, sea positivo o negativo, eso ya me indica que el átomo no está en estado neutro, sino está en estado iónico. Si está positivo es que perdió electrones y si está negativo es que ganó. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, gracias por preguntar.
Entonces, en este caso, para efectos prácticos, como les digo, vamos a trabajar con elementos neutros que son así, tal cual como ustedes los encuentran acá en la tabla periódica. Eso con respecto al número atómico, entonces no se olviden que el número atómico pues lo representamos con la letra Z. Como tal, el número atómico me indica la cantidad de protones que tengo, ¿sí? Esa es la definición de número atómico, cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo del átomo. Sin embargo, como tenemos átomos neutros, pues hablamos que ese número va a ser igual tanto para los protones como para los electrones. Ahora, número de masa, masa atómica o peso atómico. Bueno, acá me salté una parte porque sí hay una diferencia entre masa atómica y peso atómico. Con respecto a la masa atómica, listo, hablando específicamente de la masa atómica, la masa, recuerden que es debida a la suma, por decirlo de alguna manera, de protones y neutrones, porque los electrones tienen una masa casi que despreciable, es muy, muy pequeña. Entonces, la masa del átomo va a depender de dos tipos de partículas, ¿no? De protones y neutrones. Listo. La masa la vamos a representar con la letra A mayúscula. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo. Me dice, el oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones. Por ende, la masa atómica es de 16. 8 y 8 son 16. La masa atómica, ¿dónde la voy a encontrar? Ella sí, bueno, en las tablas periódicas no encontramos un valor de masa atómica, sino un valor de peso atómico. Hay una diferencia. La masa atómica es esta, sumar protones y neutrones. Y paré de contar, o sea, la masa atómica debería ser un número entero. Pero ¿qué pasa? Resulta que los elementos en la naturaleza presentan unos isótopos. Esos son átomos del mismo elemento, pero que tienen la misma masa atómica, pero tienen diferente masa, que tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica, ¿sí? Los isótopos, en los isótopos, el número de perdón, me enredé, esa grabación está quedando hermosa. En los isótopos, ¿yo qué voy a tener? El mismo número atómico, véanlo acá abajo. Aquí me están mostrando el ejemplo del oxígeno. Tengo el oxígeno 16, el isótopo el oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 19. ¿Son del mismo elemento? Sí, porque tienen el mismo número atómico. Número atómico 8, número atómico 8 y número atómico 8. ¿Qué quiere decir? Que el número de protones en los isótopos siempre es el mismo. ¿Qué cambia? La cantidad de neutrones. Entonces, en los isótopos, los neutrones son los que van a cambiar. Entonces, en el caso del oxígeno 16 al oxígeno 17, yo estaría o estoy teniendo un neutrón de más. Si ven, estoy pasando de 16 a 17. La masa está cambiando. Este es el valor de masa atómica y este es el del número. El número se mantiene. La masa cambia. Entonces, la masa atómica cambia. Entonces, acá es 16. Acá ya no es 16, sino 17. Es decir, gané un neutrón. Y aquí es 18. ¿Qué quiere decir ese 18? Que gané 2 neutrones. ¿Sí? Entonces, los elementos en general tienen isótopos. Y la suma de la masa de los isótopos con la abundancia relativa que tienen en la naturaleza definen el peso atómico. No creo que lo alcancemos a ver hoy, pero por la próxima clase lo podremos retomar. Entonces nosotros trabajamos con el número, con la masa atómica, pero nosotros vamos a aprender a hacer un procedimiento para extraer todos los valores a partir de la tabla periódica. Entonces no se me vayan a estresar. Voy a abrir acá un documento rápido para hacer unos ejemplos de cómo extraer la información de número atómico, masa atómica, protones, neutrones y electrones directamente de la tabla periódica. Lo del peso atómico, que tiene que ver con los isótopos y su abundancia,
lo que les digo, vamos a tratar de verlo en una próxima ocasión, ¿listo? Aquí nos vamos a centrar entonces en el número atómico, la masa atómica, a determinar protones, electrones y neutrones, ¿listo? Entonces resulta que yo voy a darles un elemento cualquiera, y ahorita vamos a hacer la búsqueda ahí en la tabla periódica. Digamos que vamos a hablar del carbono, ¿sí? Del carbono. Entonces yo voy a ir acá a la tabla periódica y lo voy a buscar. Aquí está el señor carbono, ¿listo? Símbolo del carbono, pues es la C, ¿listo? Y yo voy a empezar a extraer la información que me da la tabla periódica. Yo voy a extraer el valor de masa atómica, el valor del número atómico, voy a extraer los protones que hay, los electrones que hay, y por último voy a determinar los neutrones. ¿Por qué? Porque los neutrones no están como tal en la tabla periódica, o sea, no hay una casilla que me diga esta es la cantidad de neutrones, no la hay. Entonces vamos a aprender a determinar, ¿listo? Entonces, el carbono, símbolo C, masa atómica del carbono, en este caso, ¿de cuánto es la masa? Según lo que vemos aquí en el cuadrito. Recuerden que este es el número y abajo, esta es la masa, ¿listo? El número decimal. Entonces me dictan, porfa, ahí la masa. 12,011. 12,011. Aquí es muy importante que presten atención. Resulta que nosotros vamos a hacer una aproximación de esa masa entera, perdón, y la vamos a convertir en un número entero, ¿sí? Número entero. ¿Cómo hago yo eso? Yo voy a mirar directamente el número que está después de la coma, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo 12,0, ¿sí? Si después de la coma tengo un número menor a 5, o sea, 4, 3, 2, 1 o 0, dejo el valor que está antes de la coma exactamente igual. Es decir, en este caso yo paso de 12,011, lo aproximo a 12. ¿Listo? Porque después de la coma, pues tengo un número menor a 5, ¿sí? Entonces, siempre esta aproximación la debemos hacer. Entonces, de 12,011 paso a 12. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera un número igual a 5? Por ejemplo, si fuera 12,501, ¿sí? Estoy dando un ejemplo. Si tuviera un número mayor a 5, entiéndase, 12,5, 12,6, 12,7, 12,8, cualquier número, ¿no? Recuerden que miramos el número después de la coma. Si yo tengo después de la coma un número igual o mayor a 5, debo subir o sumarle 1 al número que está antes de la coma. Es decir, de 12 pasaría ¿a cuánto si le sumo 1? A 13. A 13, ¿sí? 13. Este 12,6, como después de la coma es un número mayor a 5, entonces le sumo. Todos estos me quedarían en 13, 13, 13, ¿listo? Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces, en este caso, o siempre, cuando ustedes vayan a aproximar la masa, miran el número que está exactamente después de la coma. En este caso, pues es 0. Quitemos todo esto de acá. Y aproximan el número a un valor entero. Ay, no pude borrar esto. Listo. Entonces, en este caso, la masa atómica es de 12. Vamos a trabajar con la masa atómica aproximada, no con el valor en decimal, sino con el valor entero. Número atómico del carbono. ¿De cuánto es el número? 6. 6. Entonces acá Z igual a 6. Ese 6 me indica que ¿qué me indica ese valor de 6 en el número atómico? Que son 6 protones. Que son 6 protones. Entonces, protones, 6. ¿Listo? Y con respecto a los electrones, entonces, ¿cómo me quedaría ahí? 6. 6 también.
Listo, recuerden que el número atómico es el número de protones que yo tenga en el núcleo y como estamos trabajando con átomos neutros, entonces protones y electrones van igual. Ahora los neutrones, ¿cómo los voy a calcular? Fácil, voy a hacer una resta. Voy a restar la masa atómica aproximada menos el número atómico. En este caso, esa resta, ¿cuánto me da? La masa atómica menos el número. 6. Aquí me da 6. Las tres partículas me quedaron iguales. No siempre pasa, ya lo vamos a ver. Entonces acá me dio un número de neutrones de 6. ¿Qué es importante acá? Que si yo sumo protones y neutrones, me debe dar la masa de ese átomo aproximado. ¿Listo? Entonces, en este caso, 6 protones más 6 neutrones, pues me da 12, que va en relación con la masa atómica. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo, a ver. ¿Cómo era que quitaba yo eso? Ah, y ahora. Ah, era aquí. No. Era... Ay, no. Ya. Vamos a ver, vamos a trabajar ahora con, digamos, el vanadio. Entonces voy a ponerlo acá, el vanadio. El símbolo es V. Y ustedes pues me van a regalar los valores. Entonces, en cuanto a la masa, ¿de cuánto es la masa en este caso? De 50,942. Entonces, 50,942. 40. ¿Sí, cierto? Sí. Sí, señora. Entonces debemos aproximar a un número entero. Ese sí, para aproximar, entonces recuerden que miramos el número, el primer número después de la coma. En este caso es un valor de 9. Recuerden que cuando es 5 o más, subimos, le sumamos 1 al número que está antes de la coma. Entonces, bajo esa premisa, entonces, ¿en cuánto nos quedaría la masa atómica aproximada de este elemento? 51. 51. De 51, ¿listo? Entonces, le sumé 1 al 50, ¿listo? ¿Por qué? Porque después de la coma tengo un número mayor a 5, ¿listo? Entonces, trabajo directamente con la masa atómica aproximada. Ahora, número atómico, me devuelvo. 23. Número atómico de 23. Eso quiere decir que ¿cuántos protones tengo? 23 protones y 23 Electrones, ¿listo? Importante siempre ponerle el signo para que a uno no se le olvide que los protones son positivos y los electrones negativos, ¿listo? Entonces, protones, 23. Electrones, 23. Ahora me hacen falta los neutrones que se sacan de la resta de la A menos Z, ¿no? Masa atómica menos número atómico. ¿De cuánto me da esa resta? 51 menos 23. 28. Me da un total de 28. Entonces acá ustedes ven que ahora sí cambió el número. Si yo quisiera comprobar, entonces voy a sumar los protones con los neutrones, en este caso. Pues 23 más 28 me tiene que dar la masa atómica. Entonces hagámoslo ahí. 23 más 28 me da un valor de 51. Entonces efectivamente corresponde con el valor de la masa. ¿Listo? Recuerden que la masa es la suma de protones con neutrones. ¿Listo? Pero como la masa la estamos extrayendo directamente de la tabla periódica, pues no hay ningún problema. Listo, voy a ver si hagamos otro ejemplito, a ver cómo nos va. Esperen, busco. Hagamos el magnesio. Listo, entonces hagamos el magnesio. El magnesio es Mg. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces, con respecto a la masa atómica, ¿de cuánto sería? 25. 25 o 24. 24, perdón. 24,305. 24,305. ¿Aproximo a cuánto? ¿A 24 o a 24. 24. A 24, ¿listo? ¿Por qué a 24? Porque después de la coma tengo un número menor a 5. Entonces, ahí dejo el número intacto, ¿listo? Entonces, si llegase a ser, por ejemplo, 24,5, ahí sí lo tendría que pasar a 25. Pero como después de la coma tengo un número menor a 5, pues dejo el número después de la coma intacto, ¿listo? Entonces acá aproximado de este valor de masa es 24, su aproximado. Listo, ahora sí, número atómico. Número. ¿De cuánto es el número atómico? Ya casi acabamos. Ahí. ¿De cuánto es el número atómico del magnesio? 12. 12. 12. Ah, sí. Ajá, 12. ¿Cuántos protones entonces tenemos? 12. 12. ¿Cuántos electrones tenemos? 12. 12. ¿Y cuántos neutrones? En este caso, pues sería la resta. 24 menos 12. Epa, Serían eso 12. me da un valor de 12 también, ¿listo? ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Resulta que si ustedes revisaron la guía de pronto, al final van a tener que hacer eso, completar la tabla, ¿sí? Pero les dan adicional un material. Entonces un clip, una puntilla, un fósforo, una mina de lápiz, un trozo de aluminio. ¿Qué van a hacer ustedes? Investigar la composición química de esos materiales. Entonces, el clip, por qué elementos químicos está compuesto, la puntilla, por qué elementos químicos está compuesto, y así sucesivamente. De todos, escogen el más importante o el que se encuentre en mayor porcentaje. Y con ese es que van a desarrollar los ejercicios así como los acabamos de hacer. Pues, digamos que el clip está hecho principalmente de hierro. Entonces, el elemento químico que yo pondría acá sería hierro. El símbolo, el número atómico, la masa atómica, pues ustedes lo extraen directamente de la tabla periódica. Número de protones y electrones, recuerden que es igual al número atómico, y los neutrones es la resta de A y Z. La masa atómica, pónganla de una vez aproximada para que no se vayan a confundir. Recuerden que como en este ejercicio, la aproximación es supremamente importante. Si no aproximamos la masa, pues el ejercicio nos queda mal. Entonces, investigan por qué elementos están formados cada uno de esos materiales, el que se encuentre en mayor porcentaje o el que sea más importante, sobre ese es que van a completar la tabla, ¿listo? Si necesitan repasar, creo que pueden solicitar el video directamente a la coordinación. El pasado nos lo enviaron de pronto un poquito tarde. Si lo necesitan, entonces solicítenlo pues a tiempo, ¿listo? Para que puedan ver la última partecita de hacer el ejercicio. Con respecto a la guía, entonces, eso es el último punto. El quinto me dice dibuje un átomo y señale sus partes. Entonces, ahí ustedes escogen, diría yo que sería bueno que hicieran el último modelo. Señale sus partes, pues entonces, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es la corteza? Y las partículas, ¿no? ¿Dónde encontramos protones? ¿Dónde encontramos neutrones? Y dónde vamos a encontrar los electrones. Cuarto, complete el mapa. Entonces aquí también ya es de completar. Creo que aquí no hay pierde. Aquí es completar a partir del análisis de esta tabla, completar el cuadro. ¿Listo? A partir del análisis. No es como tal, creo que no tienen que pasar la información, sino analizar los datos de la tabla para completar el texto.
El segundo realiza una línea de tiempo de las teorías y modelos atómicos de la lectura, algo breve, entonces ponen el personaje, en qué año y una breve descripción del modelo y el dibujito, ¿listo? Algo cortico. Recuerden que vimos el modelo de atomista, que fue el de Leucipo y Demócrito, el continuista, que fue el de Aristóteles, luego viene el de Dalton, luego viene el de Thomson, luego viene Rutherford, luego viene Bohr y por último el modelo mecánico cuántico. Entonces serían 7 modelos que ustedes incluyan en esa lista, en esa línea, perdón. Y por último, entonces, bueno, y por último no, en el primer punto van a responder estas preguntas con respecto a lo que acabamos de ver. Igual en la lectura, pues igual está toda la información, ¿listo? Entonces yo creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. Y cualquier cosita, pues me escriben por WhatsApp si necesitan cualquier cosa. Bueno.